Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy su amiga Rocío Zárate y los saludo desde esta hermosa cabina. Sí, no, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Aquí en Valora Radio, aquí estaremos todos los martes a las 10 de la mañana en su programa de asesoría familiar Valora. Estamos muy felices, nosotros todos los días amanecemos con optimismo, con felicidad, porque Dios nos ha regalado un día más de vida, un día más en el que podemos estar comunicados con ustedes. Estamos aquí todos los martes 10 de la mañana en su programa de asesoría familiar poniéndonos a sus órdenes. Valora Radio es una gran herramienta de formación para ustedes, para nosotros, para todos quienes estamos cerca y para quienes estamos escuchándolos. Yo quiero pedirles de favor que estemos bien contentos, bien felices y que bueno, el día de hoy nos acompañemos y que caminemos juntos como todos los días. Y si usted tiene algún problema por ahí emocional, que no se sienta satisfecho, que tenga algún inconveniente para seguir caminando con felicidad en la vida, porque hay algún fracasillo por ahí emocional, bueno, pues Asesoría Familiar Valora. Estamos para apoyarles, estamos para ayudarles, estamos para acompañarlos con nuestro conocimiento de la mente humana, pero sobre todo como una herramienta en manos de Cristo para que juntos caminemos. Estamos para acompañarlos aquí en Valora Isla Sassán 3164, donde están nuestras instalaciones de radio. Estamos también en Casa de la Familia, en León 835. Estamos en la parroquia de San Rafael Arcángel, en el Real del Valle, en Tlajomulco. Estamos en la parroquia de Santana Tepetitlán, en ese pequeño pueblito hermoso, pasando el periférico que es Santana Tepetitlán. Y estamos en la Casa de Cursillos de Cristiandad, en la colonia Chapalita, en la privada San Enrique 1225A, esquina Crepúsculo. Bueno, pues ahí los esperamos en cualquiera de los lugares. Llámenos, pueden entrar a nuestra página www.org, valoraradio.org y buscar la asesoría familiar y ahí nos va a encontrar. Si no, bueno, pues en nuestra aplicación, en tantos lugares que podemos estar juntos para poder atenderlos. Si no, llámenos 33 31 24 39 29 y estaremos a sus órdenes para darle una cita de acompañamiento emocional en el lugar que le acomode mejor. También recuerden, los miércoles tenemos programas de asesoría familiar foránea. Estamos en Celaya, estamos en Aguascalientes, estamos en algunos lugares y estaremos en más, un poquito más adelante para que podamos caminar. En este programa, bueno, pues les repito, soy su amiga Rocío Zárate y bueno, pues aquí estamos precisamente para atenderlos, para acompañarlos. El día de hoy quiero hablar de un tema que pareciera que no afecta mucho a las familias, pero que nos han llegado muchos casos que sí están afectados las familias por esta situación. El fanatismo religioso. Cómo el fanatismo religioso afecta a las parejas, afecta a las familias, afecta a las relaciones humanas y familiares. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es aquella actitud del ser humano, el que se obsesiona, el que se fija, es una fijación sobre algo y que lo pondera, lo pone por arriba de cualquier otra cosa. Y hay fanatismo en muchas cosas. Hay fanatismo deportivo, hay fanatismo de modas, hay fanatismo en redes, hay fanatismo en muchas situaciones, pero hay gente que dentro de la religión, sea esta cual sea, se convierten en fanáticos religiosos. ¿Cuál es el fanático religioso? El que pone por encima de la caridad, del amor humano, del amor a los demás, los lineamientos o las
las leyes o los reglamentos que su religión le impone. No decimos que no obedezcamos, claro que sí, el que obedece nunca se equivoca. Que tenemos que cumplir en nuestra religión cristiana católica. Con los 10 mandamientos, claro que sí. Que tenemos que conocer qué conlleva en cada uno de los sacramentos, por supuesto que también. Que tenemos que tener 3 bases principales para caminar tomados de la mano de Dios, también es cierto. ¿Cómo? Pues el primer pilar que debemos tener es una piedad auténtica, es decir, una conexión con Dios a través de la oración, de la misa, de los sacramentos, estar comunicados con Dios a través de la oración en todas sus formas, rezando el rosario, asistiendo a misa, yendo a la reconciliación, teniendo comunión, si no se puede diario, bueno, pues comunión semanal, cumpliendo con todos esos preceptos que la Iglesia nos pone para tener esa amistad con Cristo. La otra parte es estudiar. El otro pilar es el estudio de la palabra, es decir, conocer la palabra. En cada una de los evangelios, en cada una de las misas, tenemos lecturas, tenemos primera lectura y tenemos el evangelio, tenemos primera, segunda lectura y el evangelio. Esto es con el afán y el compromiso de conocer a Cristo a través de la palabra. Pero también podemos estudiar Biblia, podemos leerla nosotros, podemos hacer reflexión, meditación a través de la palabra de Cristo y conocerlo a través de esa. Y por último, el otro bastión es la acción apostólica. Es ese amor que tengo con Cristo en la piedad, ese acompañamiento que tengo con Él, ese conocimiento que tengo con Él, llevarlo a los hermanos, dar testimonio de vida. Y ahí es donde muchas veces entra el fanatismo religioso y que afecta a las familias, afecta a los hijos, afecta al entorno interpersonal y familiar. Cuando lo vemos como algo sumamente como prioridad, sin importar todo lo demás. Hay muchas personas, miren, les voy a platicar, les voy a dar un ejemplo, les voy a dar varios ejemplos vivos para que veamos cómo no es posible que nos fanaticemos de algo y lo llevemos, en lugar de apoyar, de ayudar, de ser testimonio de vida, a lastimar y a lesionar o a deseducar, a desinformar a los demás. Tengo unos conocidos, varios conocidos, amigos, que en un momento dado de su vida, como matrimonios, decidieron ingresar a un movimiento católico, movimiento familiar cristiano. Ingresaron como matrimonios recién casados, 4 matrimonios amigos, y de esos 4 matrimonios hubo uno de ellos que se metió tan de lleno al movimiento, qué bonito, ¿no? Ayudar a estar ahí presente y demás. Y no hacía otra cosa más que su trabajo y el espacio que tenía libre para su familia y para su casa, se los llevaba a todos a trabajar ahí en ese apostolado. A hijos, chiquitos, a la esposa, todos de lleno a trabajar ahí. Un hombre, de verdad, ahí era el Señor. Un hombre entregado totalmente a la misión, convencido de llevar a Cristo a todos lados. Y tan es así que llevaba a toda su familia. Uno de los hijos los tenían en colegio católico, rezaban todos los días a todas horas, no podían salir a jugar con los amigos porque fueran a aprender cosas que eran en contra de la religión, siempre encerrados en casa, siempre haciendo oración. Y bueno, ellos iban a la escuela, pero regresaban, no tenían pocos amigos. De verdad, fue una situación familiar que ellos así crecieron y lo aceptaron. Pero llegó un momento en que entraron a la universidad, el mayor de ellos, y de repente dijo, estoy harto de la religión, de no poder salir, de no tener vacaciones como toda la gente con mi familia, porque la vacación se empieza a misiones, porque donde quiera tenemos que ir a hablar de la palabra de Dios, donde quiera mi papá está catequizando, yo ya no quiero. Y se alejó, enojado, molesto, peleado con Cristo, peleado con la iglesia,
por ese fanatismo de su papá de estar tan entregado. Estudió su carrera universitaria, buen muchacho, porque las bases no se pierden, obviamente son buenas. Terminó su carrera y lejos de la iglesia. Y el papá lloraba y le decía, tienes que ir a misa y tienes que rezar. Y eran pleitos terribles entre ellos, porque el papá se flagelaba horriblemente, porque ¿qué hice mal cuando mi hijo está alejado de la iglesia? Y, fue una situación que vino en una crisis familiar. Este chavo se enamora de una compañera de escuela después de trabajo, deciden casarse y llega y le dice a su papá, estoy feliz porque la novia que te cae bien, que traigo y que conocen en casa y demás, no tiene religión, es atea, y eso me hace feliz. Claro que fue el golpe terrible para el papá, que seguía metido de lleno en la religión todo el día. Entonces dijo, no, pues eso no puede ser. Hubo una crisis familiar terrible, porque cómo era posible que él se fuera a casar o se fuera enamorado, o estuviera enamorado y se fuera a casar con una persona atea. Platicaron con la muchacha, muy enamorada de él, y aceptó que la catequizaran. Hablaban con un sacerdote amigo, porque obviamente pues muchos sacerdotes amigos. El sacerdote amigo habló con ella, él la evangelizó, le explicó, y el día de la boda fue la maravilla para este señor. ¿Por qué? Porque aceptaron casarse por fin por la iglesia. El muchacho dijo, está bien papá, si eso a ti te hace feliz y ella lo aceptó, adelante. Se casan por la iglesia. Ese día ella fue bautizada un día anterior, y el día que se casó hizo su primera comunión. Llegó, la boda la hizo un obispo que la confirmó. Entonces todos los sacramentos se dieron en esa boda y toda la gente feliz. Qué bonito, que de veras se pudo adoptar una cristiana más a nuestra iglesia, qué cosa más hermosa. Todo iba muy bien. Pasa el tiempo, se embarazan, tienen su bebé. El niño al poco tiempo de nacido les dicen que trae un problemita, que trae un perfil de autismo. Obviamente, esta niña que no había sido educada en la religión católica, en la misericordia de Dios, pues dice, ¿de qué sirve que nos hubiéramos metido a la iglesia si ve nomás lo que nos pasa? Y empezamos como todos a pelearnos con Dios. Y ella dijo, al cabo, ni me interesa ni sé nada de eso. Se alejaron nuevamente, o ya alejados estaban, porque después de casados tampoco volvieron a misa. Y el niño creció. Este niño debe tener ahorita, no sé, 18, 19 años. Y no ha sido bautizado. Porque decidieron que no lo iban a bautizar hasta que él decidiera si quería tener una religión y cuál fuera. ¿Se fijan cómo podemos, cuando hay fanatismo, cuando no hay solamente testimonio de vida y convencimiento, afectar a nuestras familias? Y claro que el papá sufrió todo el tiempo, ya murió, sufrió todo el tiempo pidiéndole a Dios la conversión de sus hijos, la conversión de su nuera, la decisión de que pudieran bautizar a esa criatura. Tuvieron 2 hijos más y también igual no van a ser bautizados hasta que ellos decidan qué religión quieren llevar. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque una persona que está tan convencida, tan enamorada de Dios, que equivoca más o menos el camino de manifestarlo, de comunicarlo, que llega a cansar a los suyos. De hecho, esta familia, cuando ellos eran chicos, fue una de las cosas que más les cansó. Un día llegó y les dijo, me acaban de invitar a hacer una labor humanitaria, como llevar la palabra de Dios a una de las regiones más alejadas y más solas del país, donde no llega la cultura todavía, en un lugar muy cerca de la frontera norte, pero donde se vive de una manera muy pobre y donde la palabra de Dios no llega. Me acaban de invitar a ir a esa comunidad. Y decide con su esposa, y ya teniendo 6 hijos,
decir que sí va, que va a ir a evangelizar ese lugar. Se retira de su trabajo, se despide de su trabajo, con lo poco que le dieron, deja su casa, la renta, toma a sus hijos, teniendo un trabajo muy estable, su esposa, sus hijos, él, y se van a vivir a aquella ranchería, a aquella comunidad tan pobre, a hacer esa bonita labor. Una labor hermosa que hicieron, porque evangelizaron, porque lograron de repente llevar a algún sacerdote que pudiera bautizar a todos esos niños de esa comunidad, y luego ellos estuvieron trabajando con ellos, viviendo así. Para los muchachos fue bueno, para los hijos, pero en un momento cuando regresaron a los muchos años, y hablo de muchos años porque deben de haber durado allí unos 6 o 8 años, cuando regresaron, que bueno, pues vamos a pedir que nos entreguen la casa, iban a vivir a casa de los abuelos mientras se reacomodaban, mientras él volvía a encontrar trabajo y demás. Ellos llegaron diciendo, es que ¿qué le pasa a mi papá? O sea, nos la pasamos muy bien allá en los ranchos y todo, pero ya que llegamos a la ciudad nos damos cuenta de todo lo que nos hemos perdido. Pues yo hubiera querido estar aquí, educándome aquí. Fue educativo para los hijos, pero sí sobrepasó su deseo de ayudar a los demás sin ponerlo en consideración de su esposa y sus hijos. Digo, nos vamos y nos vamos. Entonces, es ahí donde tenemos que entender qué me pide Dios, qué misión me está dando el Señor y qué facilidades me está dando para cumplirlas y hacia dónde lo voy a llevar. Porque a final de cuentas muchas veces tenemos problemas familiares, interpersonales, de pareja, por esa situación, ¿no? Porque estamos tan fanatizados de nuestra actividad religiosa que estamos afectando. Hay muchos ejemplos de gente así. Miren, otra persona que conozco se cambió de religión. Era cristiana católica y se cambió a Testigo de Jehová. Y ella dijo, me voy porque acá me dan lo mejor. Era una persona allegada a mi familia y yo recuerdo que me empezó a visitar con mucha regularidad. Entonces iba, siempre que llegaba con un paquete de libros en los brazos y llegaba a la casa de ustedes y ya pásate, sus hijos de la edad de mis hijos empezaban a jugar y bueno, la platicaba yo con ella, le decía adelante y me decía, mira lo que te traigo, para que leas, para que... Y yo le decía gracias, y la dejaba a un lado y le empezaba a platicar otras cosas y ella insistía, hasta que un día le dije, mira, yo te agradezco que me visites, yo soy una católica convencida, soy cristiana católica, creo en Dios, creo en mi religión, amo mi religión, no la voy a cambiar, entonces yo te agradezco la visita, pero no trates de convencerme de tomar otra ideología, no lo voy a hacer, ni mis hijos ni yo. Entonces te voy a rogar que visítame las veces que quieras, pero no me traigas tus libros, ni me traigas tu palabra que quieres que yo comience, ni voy a discutir contigo tus ideas y las mías, no. Simplemente te digo que como persona te amo, te quiero, te respeto, pero no me vuelvas a insistir en que me cambie a leer lo que tú me traes para cambiar mi religión. No lo voy a hacer. Dejó de visitarme. Pasó el tiempo, dejamos de vernos. Ella y sus hijos, obviamente, muy, muy entregados a ir a esa nueva religión. El esposo no, más que ella y sus hijos, su esposo no. Y en una ocasión, cuando andaban, ya ven que esas religiones tocan las puertas los domingos y te llevan lecturas y te tratan de convencer. Andaba con sus hijos por el centro de la ciudad tocando puertas para entregar la literatura de su religión cuando un camión pierde los frenos y los atropella y el niño más grande, tendría unos 8 años, queda prensado entre el camión y un muro. Gravísimo, gravísimo. Lo llevan al hospital civil, ahí lo empiezan a atender y bueno, pues salen y le dicen
a esta señora que su hijo se está muriendo, que su hijo necesita un tratamiento especial, que le estalló el vaso, que le estalló no sé cuántas cosas en su estomaguito y que probablemente lo van a salvar porque lo van a operar, pero para poder hacer toda esa cirugía necesitan que le hagan una transfusión, necesitan donadores de sangre. En la religión que ella estaba, está prohibido dar la sangre. Entonces decía, no, si Dios quiere lo va a salvar. Y el médico le decía, no señora, si Dios quiere lo va a salvar, necesitamos la sangre para el niño. Entonces estábamos todos ahí, porque era una persona muy allegada. Estábamos todos ahí, estaba el papá y el niño, como el papá y el niño no estaba en la religión esa. Entonces ella gritó, bueno, yo no autorizo, pero su papá que diga qué quiere hacer. Y claro que el papá dijo, no, pues estoy yo, que le pongan la sangre al niño, se salvó la criatura, la operaron, todo salió bien. Pero entonces yo decía, ¿de verdad dónde estaba su convencimiento de su religión cuando a la hora que ella vio que verdaderamente podía perder la vida a su hijo, dice, bueno, doy un pasito atrás, pero no reniego mi religión, que el otro decida? Y así nos pasa. Muchas veces tenemos tanto fanatismo por las cosas que luego no encontramos las salidas lógicas. Todo salió bien, el niño salió adelante, la familia es totalmente ya de esa religión, son hasta pastores los hijos, o pastora, no sé cómo se llame, en Estados Unidos están viviendo, nunca los vimos a ver, porque se dedicaron de lleno a su religión. ¿Y saben qué pasó? Nos dejaron de hablar a todos. Y estoy hablando de una prima política. A toda la familia dejaron de hablarnos. Porque ¿cómo era posible que no hubiera podido convencernos de que todos dejáramos nuestra religión católica por él? No. Eso es fanatismo. Eso es no entender. Eso no es respetar al otro. En sus creencias, en sus decisiones. Qué bueno. ¿Nosotros qué hacemos aquí en Valora? Te atendemos emocionalmente. Te acompañamos. Sabemos que te vamos a llevar tomada de la mano para que Cristo te sane. Y sabemos que Cristo es el que sana. Pero te damos libertad. Esa libertad que Dios a todos nos dio. Aquí atendemos a todo mundo. No ponemos un letrero que diga, somos una asociación católica y solamente a católicos atendemos. No. Nuestra labor es atender al que sufre, sea quien sea. De la religión que sea, de la creencia que sea, de donde venga. Yo como católica, asesora católica, le voy a pedir a Dios que me tome como su herramienta y que me ayude, y que el Espíritu Santo me inspire y me ilumine para ayudar al otro. Pero al otro no lo voy a obligar a que por fuerza tiene que ser lo que yo le digo. Es ahí donde tenemos que entender que el Señor nos da 3 cosas bien importantes: inteligencia, voluntad y libertad. Inteligencia para poder entender lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que debo y no debo hacer, lo que está bien y lo que está mal, porque mi razonamiento me lo dice. La voluntad es ese don que el Señor nos regala para tomar decisiones. Yo sé que eso está bien, pero mi voluntad me dice si lo hago o no lo hago. Y si yo sé que está mal, voy a poner toda mi voluntad para no hacerlo. Y muchas veces sé que está mal lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, pero digo, bueno, ¿qué tanto es tantito? Y entonces llevo mi voluntad a lo negativo. Y esa es la libertad que el Señor nos da, que tú tomes la decisión. Tú tomas la decisión de si haces o no haces las cosas. Tú tomas la decisión de cómo trabajar tu voluntad en la libertad que el Señor nos da. Pero, claro que en esa libertad llevarás tus consecuencias. Te irá bien, te irá mal, estarás haciendo un camino de santidad o estarás frenando un camino de santidad. Eso ya es tu decisión, porque es la libertad que el Señor te da. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Valora? Nosotros acompañamos al que sufre, a quien sea. No importa si tú eres, ¿cómo se llama? En otra religión, que no seas católico, no importa. Yo, para iniciar mi asesoría familiar, sí me pongo en manos de Dios, sí le pido al Espíritu Santo que me inspire, que me acompañe para ayudar a esta persona que está sufriendo. Y sí te digo, cuando tú vienes a la asesoría, oye, yo inicio mi asesoría con oración.
¿quisieras hacerla conmigo? Hay quien me dice, no, yo no me interesa, yo no soy católico, yo no quiero rezar. Entonces no importa, permíteme hacerla yo y yo la hago. Yo le pido a Dios que me ayude, pero no te obligo a que tú la hagas. Y yo sé que el Señor nos está escuchando a las dos. Sin embargo, imagínate si fuéramos fanáticos. No, yo no te atiendo porque si no rezas conmigo las cosas no van a funcionar. Ahí es donde rompemos esa línea de verdaderamente entender lo que Dios nos pide, llevar a cabo los preceptos de mi religión, a obligar a otro a que los haga, o obligar a mi entorno a que lo haga lo que yo quiero. No, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque deformamos, lastimamos y no nos damos cuenta. Hay algo que me hace reflexionar muchísimo. Hay sacerdotes santos, hermosos. Conozco muchísimos sacerdotes santos, sacerdotes objetivos, sacerdotes que son seres humanos entregados al servicio de Dios en mi religión, que nos ayudan, nos guían, nos acompañan, nos entienden y nos aconsejan, nos dan una dirección espiritual de qué hacer, cómo no hacer, con toda la libertad que nosotros tenemos de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, también como seres humanos, los sacerdotes pueden fallar. Y hay sacerdotes que de verdad están tan fanatizados en la religión y en algunos movimientos de iglesia se dan, que afectan a las personas que asisten a esos movimientos. Movimiento de iglesia en el que el feligrés o la persona que asiste a ese movimiento de iglesia confía ciegamente en sus sacerdotes, le comenta algo, le dice algo y al sacerdote por alguna razón se le ocurre decir que lo que está pensando es negativo sin darse cuenta que puede afectar. Acaba de pasar. Una persona que había una pareja de novios que quiero mucho, se llevaban muy bien, que había un gran entendimiento, un gran respeto entre ellos. Ella totalmente muy católica convencida, practicante, siempre hablando y haciendo las cosas con misericordia, con amor hacia el otro. Empieza a tener una relación de noviazgo con un hombre ya maduro, y este hombre dentro de una asociación, digamos, de un movimiento, iglesia, una asociación religiosa. Y bueno, pues a él le encanta que ella sea de misa diaria, que ella sea de rosario diario, que ella sea de visita al Santísimo, que sea una persona tan preparada en la religión que dice, esto es lo que estoy buscando. Y empiezan a salir como novios. Bueno, una pareja bien integrada, pero súper integrada. ¿Por qué? Porque él cariñoso, respetuoso, generoso, consentidor, ella igual, consentidora, amorosa, entregada, apoyándolo con su familia, apoyándolo a él en lo personal. De verdad, una mujer que verdaderamente le estaba apoyando y le estaba dando todo de sí. Decide él que es el momento de casarse y le pide matrimonio y arma algo tan hermoso. Le manda a hacer una alhaja, le manda a hacer un regalo, reserva en un restaurante lujosísimo, hermosísimo, para invitarla a cenar y ahí pedirle matrimonio y entregarle el regalo, la alhaja que le mandó a hacer. Y bueno, pues imagínense qué bonito, ¿no? Y él le dice, mira, ¿qué te parece? Él escoge la fecha del matrimonio, ¿qué te parece esta fecha? ¿Qué te parece este lugar? ¿Qué te parece esto que podemos hacer? Y él está totalmente de acuerdo, ella está feliz porque va a realizar su vida junto al hombre que ama y al hombre que ha sido tan bueno, tan generoso, tan cariñoso y tan lindo con ella. Se manda a hacer su vestido de novia, manda a hacer todo. Y este señor no deja de ir a su círculo religioso todos los días. Un hombre de misa diaria que se levanta y corre todos los días a misa. No va a trabajar si no va a misa antes.
Se queda en la iglesia haciendo oración. Toda la gente sale de la iglesia y él se queda todavía unos minutos más haciendo oración, ofreciendo su día. Un hombre entregadísimo y que no se le veía tanto el fanatismo, pero un hombre entregado. En ese círculo en el que se junta con sacerdotes, con compañeros, pues todo el mundo lo conoce y saben que se va a casar y que todo va muy bien. Y le pide apoyo y consejo a su director espiritual. Supongo que es su director espiritual, a un sacerdote X. Y el sacerdote le dice, ¿sabes qué? Ese matrimonio no augura ningún éxito. Ese matrimonio no está bien. Ese matrimonio está condenado al fracaso. Yo que tú no me casaba. Ten cuidado. Y de estar enamorado y de haber sido el más tierno de los hombres, sale de esa plática y le dice a la novia, acabo de tomar la decisión de que ya no me quiero casar. No estoy preparado, las cosas no están bien, las cosas no van a salir bien. ¿Qué pasa ahí? Ese sacerdote pensó en la misericordia de Dios, en lo que Dios nos pide que seamos misericordiosos con el hermano, en lesionar como lesionaron a esa muchacha, a ofenderla de tal manera, a hacerla sufrir de tal forma, a lastimarla tan hondamente porque una opinión hizo que pesara más que un futuro feliz en el amor. Una opinión, fanatismo religioso. ¿Cómo voy a hacer algo que mi sacerdote me está diciendo que no está bien? Aunque sufra, aunque llore, aunque las cosas no salgan bien, no lo voy a hacer. Caramba, ¿y por qué afectar a terceras personas? ¿Por qué no haberlo pensado antes? O haber hablado antes con el sacerdote para no afectarla a ella. A sufrir, imagínate lo que es decir, ¿y ahora qué hago? Con el vestido de novia, con los invitados, con la fecha, con el proyecto. ¿Qué es más dañino? El afectar a terceras personas con una decisión fanática, o bien hacer caso a una persona que me está diciendo que no haga lo que tengo o que debo de hacer. Se los dejo de tarea. Tenemos que pensar muy bien. Dios nos ama, pero nos da libertad. Nadie tiene por qué obligarnos a hacer o no hacer algo. Dios quiere que seamos felices. Y si mi felicidad está y la estoy descubriendo en esta pareja, en este noviazgo, en esta persona que me va a acompañar todos los días de mi vida, pues ahí está mi felicidad. Y juntos vamos a ir tomados de la mano en presencia de Dios. Y a Dios le vamos a decir, te ofrecemos todo lo que vamos a hacer, pero no venga un tercero a dañar, a lesionar y a lastimar, porque entonces eso no es misericordia. Eso no es el amor de Dios. Tengamos cuidado, sobre todo quienes estamos en movimientos de iglesia. Pareciera que en las parroquias se da también toda la gente que es fanática religiosa en las parroquias, pero se da en las parroquias, se da en los movimientos de iglesia. Yo he atendido matrimonios de movimientos de iglesia que tienen grandes problemas entre ellos y con sus hijos, precisamente por eso, porque ponen al movimiento por encima de la familia y no es lo adecuado. El Señor no quiere eso. Sí nos da herramientas, sí nos da movimientos de iglesia, sí nos da asociaciones donde podamos identificarnos y donde podamos ir a crecer, a tener formación, pero voy a crecer, voy a formarme y voy a salir y voy a ir tomada de la mano de Dios, pero mi prioridad va a ser mi misión. Esa misión que Dios me dio como esposa, esa misión que Dios me dio como madre, esa misión que Dios me dio como hija, como hermana, como vecina,
como dentro de una comunidad. Esa misión que Dios me dio prevalece y me fortalece el movimiento de iglesia al que yo asisto. Pero yo he tenido que atender matrimonios en que me tiene abandonada. Hombres, por ejemplo, que se meten de lleno, me tiene abandonada, no nos saca, porque siempre tiene que estar en la parroquia, siempre tiene que estar haciendo cosas, siempre tiene que estar llevando el evangelio, siempre. Entonces nosotros estamos encerrados y no hacemos nada. ¿Y no te ayuda en nada en casa? No. Y llega y quiere que estemos todos metidos en lo que él anda, y mis hijas no quieren ir, y entonces empieza a tener problemas con las hijas, y muchos problemas de tipo familiar, porque alguno de los dos, o los dos, están tan metidos en ese movimiento de iglesia que no les permite cumplir su misión como debe de ser. No está mal. Acudamos al movimiento que nos llame, donde tengamos un encuentro con Cristo. Pero ese encuentro con Cristo que tenemos a través de algún movimiento de iglesia es para que lo llevemos a los demás, especialmente a nuestra familia. No para que hagamos a un lado a todos y estemos ahí metidos. Muchas veces, y lo he platicado con ellos, es porque ahí soy importante. En el movimiento me empodero. Todo el mundo me aplaude. Estudio tanto y doy algunas pláticas que todo el mundo me dice, qué bárbaro, qué bueno es, qué bonito dice. Y entonces yo no quiero salir de ahí porque ahí me siento que estoy nadando entre el éxito. Y acuérdate que ahí ya no estás siendo apóstol. No estás llevando claramente lo que Dios quiere. Te estás balconeando tú. Te estás poniendo tú, egoístamente tú, vanidosamente tú. Hay que tener cuidado. Sí estoy en el movimiento, sí estoy en la parroquia, sí estoy en todos lados, sí estoy poniendo a trabajar mis dones, pero los pongo a trabajar por los demás y por mi misión especial, que es mi familia. Y no lo pongo a trabajar para los demás, qué bueno, pero lo hago de tal manera que pues quiero que me aplaudan. Quiero que me reconozcan. Y entonces me olvida que dejé a mi familia sola. El otro día me decía un amigo, yo no sé qué pasó, que mis hijas, 3 hijas mujeres, él en un movimiento de iglesia con su esposa, pues tanto que las llevamos a todo y ahora están tan alejadas. Dice, yo no sé qué les pasó. Digo, a ver, ¿cómo que qué les pasó? Dice, pues sí, mira, iban con nosotros a todo. En el movimiento íbamos todos los domingos a misa al movimiento. De ahí íbamos a las reuniones. De ahí íbamos a las convivencias. Y luego íbamos los martes y los miércoles a las actividades de ahí y nos las llevábamos. Y ellas ahí jugaban. Y sabían todo. Del movimiento sabían todo. Y bueno, pues de niñas jugaban felices. Pero un momento en que dijeron, ¿cómo es posible que no nos lleven al cine? ¿Cómo es posible que un domingo no lo pasemos en casa, que tengamos que estarlo pasando ahí en el movimiento? Sí, con los amigos de ahí, todo lo que quieras. Se cansaron. Y me dice, ¿qué pasó con mis hijas? Dice, ahora que ya están grandes, ellas se van, me dijo, hacen su actividad solas. Les digo, oigan, vamos a ir a tal lado, vamos. No, Pepe, gracias, váyanse ustedes. Se han alejado. Yo, las cansaste. Las cansaste porque las obligaste a hacer algo que ellas no decidieron, que tú decidiste. Qué bueno que las hubieras llevado, qué bueno que lo conocieran, qué bueno que hicieron amigos también, hijos de otros compañeros del movimiento, pero no les diste la libertad de decidir si querían ir o no querían ir. Crecieron y dijeron, ya estoy harta, porque no tenemos una convivencia de familia, porque tiene que ser ahí siempre. Porque a ti te aplaudían, porque a ti te decían, qué buenas pláticas das, qué buena catequesis. ¿Y tu familia? ¿Qué pasó con tu familia? Después de que platicamos en asesoría, él, su esposa, sus hijas, hicimos una asesoría familiar, llegaron a la conclusión de hacer un plan de vida familiar en el de que se iban a reencontrar como familia. Él tomó la decisión de salirse de muchas actividades religiosas que tenía, ministro de la Eucaristía, director de ministros,
o coordinador, no sé cómo se llame, de ministros en su parroquia, catequesis, jefe de manzana o de sector, no me acuerdo cómo era su parroquia, y luego en el movimiento de iglesia en el que estaba, dentro de la organización principal del movimiento, ahí todos los días. Entonces descubrió que toda la semana se lo dedicaba a eso. Y cuando se eligieron sus hijas, dijo, está bien. Poco a poco fue retirándose de cada una de esas responsabilidades y de esas actividades, que las hizo muy bien, sí, que cumplió muy bien, también, que ayudó mucho a la parroquia, sí, pero que estaba afectando las relaciones familiares. En poco a poco empezó a dejar una cosa, luego otra, responsabilidades, no de estar con Dios. No deja de ir a misa diario, no deja de tener su reconciliación cada que se necesita, no deja de rezar el rosario en familia, no deja de estar tomado de la mano de Dios. Pero estas responsabilidades que lo alejaron de su familia, las fue dejando y fue diciendo, le dejó el paso a alguien que lo pueda hacer, yo necesito dedicarme a mi familia. Lo acabo de encontrar hace unos días y me dice, miras qué bonito, estoy saliendo con mi esposa, nos estamos reencontrando, de repente hacemos viajes juntos, los domingos nos estamos juntando en familia, con mis hijos ya no se reunían porque él todo el día tenía trabajo en la parroquia, nos estamos reuniendo en familia, estoy disfrutando a mis hijas, a mis yernos, a mis nietos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos felices en el lugar en el que nos plantó. Y si a mí me plantó como padre de familia, y si a mí me plantó como madre, como esposa, como esposo, sí, entregarme al Señor con mi oración, con mi práctica religiosa, con mi estudio de la religión. ¿Por qué no en movimiento de iglesia? Sí. En llevar la palabra a los demás también, pero sin olvidar, sin echar a un lado lo demás, porque ahí me aplaudan, porque ahí me lo reconozcan. Dios todo lo ve y todo lo sabe. A mí me da tristeza muchas personas en el movimiento de iglesia al que yo pertenezco, que me buscan para tener asesoría y que tienen problemas de tipo familiar por esa razón. No saben cuántas. Hijos que andan en malos pasos, hijas que ya no quieren saber nada de la religión, esposos que están molestos porque la mujer está metida todo el día ahí, esposas que están enojadas porque el Señor no sabe de otra cosa más que estar en el movimiento de iglesia. Y de veras, entonces hay que echar un brinco hacia atrás y decir, a ver, ¿qué tanto hago esto? Porque amo a Dios, porque sé que Dios me ama, porque nos encontramos, pero que esas herramientas que Él me da es para que yo cumpla una misión en esta vida. Y tengo que encontrar cuál es esa misión. Está bien que sea, que a lo mejor en el don que me da sea evangelizar a los demás, claro, pero para todo me voy a dar tiempo. No voy a hacer a un lado a mi familia, a mi trabajo, a mis cosas, por dedicarme a eso. ¿Saben por qué? Porque se convierte en fanatismo. Y entonces ya no estoy sirviendo como debo de servir, como Dios quiere que sirvamos en espíritu y en verdad. Así de sencillo, en espíritu y en verdad. Y pues ya no lo estoy haciendo así, ya estoy mecanizándome, ya estoy queriendo ser la jefa del mundo, ya estoy queriendo ser la que tome las decisiones en la parroquia. Miren, hay tanto fanatismo muchas veces en las parroquias. También, otro ejemplo, personas que ya no tienen nada que hacer en su casa, que se quedan solas, solteronas, abuelas, matrimonios que se quedan solos y que, ay, ¿qué hago con el hombre aquí? Pues mejor me voy a la iglesia. Que para ellas el estar apoyando a la parroquia es una fuga. Y se fugan de lo que tienen que hacer y no van a su interior a arreglar su vida personal para el tiempo que ahora pueden donarle al Señor. Se lo donen en espíritu y en verdad. Había una vecina mía que estaba en esas condiciones. Se habían casado todos los hijos, se queda sola con el marido, peleaban todo el día,
Nomás se oían los gritos y miles de cosas. Entonces ella se salía y se iba a la iglesia. Todo el día se iba a la iglesia. Y empezó a empaparse de veras, a estudiar, a ir a la catequesis, empezó como catequista, miles de cosas. Terminó pidiéndole al señor cura que le hiciera ministro de la Eucaristía. Se llenaba su día en la parroquia para no estar con su marido. A veces el señor se hacía comer solito, ella no llegaba, porque ella se pasaba las 12 horas del día en la parroquia. Y yo decía, híjole, de cuando la ves por fuera decías, qué bonita señora, ¿no? Que entrega todo su tiempo a la parroquia. Pero como yo la tenía de vecina, yo oía a veces los pleitos que tenía con el marido. Decía, ay, qué feo, le grita al señor. Ay, qué feo, le dice, pues atiéndate, yo para qué te quiero, no sirves para nada. Y luego se salía con cara de santa a hacer las cosas. Qué bueno, hacía un buen servicio, sí, servía a la parroquia, sí. Pero ¿qué estaba haciendo con su familia, con su esposo? Yo creo que eso Dios no lo aplaude, la verdad. En una ocasión yo dije, a lo mejor estoy juzgando, no debo de juzgar. No te metas, tranquila. Iba a misa y ella iba atrás de mí. Banquetas angostas para la parroquia. Iba atrás de mí y de repente siento un codazo y volteo y me dice, quítate, pero a gritos, ¿eh? ¿Qué no ves que llevó al Señor? Lo llevaba en la mano. Llevaba el relicario en la mano. Y me hice un lado y dije, no, estoy cierta. Esta señora es fanática. Esta señora ni siquiera se está dando cuenta a quién lleva en las manos. El Señor no me hubiera golpeado. El Señor no me hubiera regañado. Siempre me hubiera dicho, hija, permíteme pasar. Déjame ir contigo. Ahí fue donde empecé a reflexionar en que tenemos que tener mucho cuidado en esa línea tan delgada que es ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy sirviendo en tal movimiento? ¿Por qué estoy sirviendo en tal asociación? ¿Por qué estoy sirviendo en tal lugar? ¿Por qué estoy sirviendo en el radio católico? ¿Por qué lo hago? Que quede convencida que lo hago para llevar mis dones a los demás, para servirle a Dios, para buscar un camino de santidad, para ir caminando hacia Él y que Él sea el que aparezca y desaparezca yo. No porque me aplaudan, no porque me quieras huir o fugar de los problemas de mi casa para venir al movimiento, para venir a la asociación, no. Mi prioridad, mi familia, mi misión como madre, mi misión como esposa, mi misión como abuela, mi misión como amiga, mi misión ante mis asesorados, eso es prioridad. Y sí, tomada de la mano de Dios y empatando las cosas, con mi piedad auténtica, verdadera, con mi estudio, mi formación evangelizadora y llevando a cabo todo eso para el bien de los demás. De verdad, yo los invito a eso. Hagamos una reflexión. ¿Qué tanto, de verdad, trabajo en la iglesia, para la iglesia, pensando en hacer un bien a los demás, en llevar lo mejor y cumpliendo con mi misión de cristiano en este mundo, en el lugar que Cristo me plantó? Y qué tanto, a lo mejor me he convertido en un fanático de la religión que afecta a terceros. A veces ese fanatismo, les platiqué la historia de mi amiga. Ella está sufriendo, ha sufrido muchísimo, porque un sacerdote se le ocurrió decir, no, ese matrimonio no funciona, adiós. Por eso es importante que entendamos qué me pide el Señor, que mi amistad sea directa con Él, no a través de terceros. Amigos, pues el tema de hoy fue ese, precisamente vamos reflexionando hasta dónde tengo fanatismo religioso y hasta dónde tengo, ¿verdad?, esa amistad con Dios para poder llegar a los hermanos y llevar a los demás. ¿Y qué es lo que hacemos en Valora? Al Valora Asesoría Familiar, precisamente eso, conocer cuál es la misión, lo que el Señor nos pide y llevar, acompañar y llevar de la mano a todos a que Cristo nos sane, nos ayude a sanar y nos ayude a entender qué quiere, Señor, de mí. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Seamos obedientes. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Ya no alcancé a ver, creo que por ahí tengo algunos comentarios.
es importante. A ver si alcanzo, ahorita que me digan. Leti García me saluda. Qué importante no dividir por las creencias y entender que Dios es unión. Noemi, tienes razón. Pati Lozano, bendecido día, hermoso tema y programa, muy lleno de sabiduría y ayuda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Acuérdense que ahí nos quedamos en nuestra página, y cualquier cosa que ustedes quieran saber, llámenos a Valora o a través de nuestra página. Cualquier cosa, estamos para atenderles. Asesoría Familiar Valora, para acompañarlos en cualquier situación de tipo emocional y espiritual que necesiten.